Muchas gracias, hermano Matías. Un muy feliz sábado para cada uno de mis hermanos que en esta mañana estamos conectados. Doy gracias a Dios una vez más porque nos da esta, esta gran oportunidad, esta gran bendición de poder abrir la palabra de Dios para poder meditar en ella, para poder reflexionar y para poder afirmar también nuestros pasos en los tiempos, en los días, ¿no es cierto?, que nos tocan vivir. La verdad es que me, me llegó mucho la historia que se mostró en el Proa Divet. El pastor Nelson Tapia es un hombre que lo conozco hace algún tiempo. Hoy día él está trabajando como secretario en la Asociación Metropolitana aquí en nuestro país y es conocido por unos videos que él hace, ¿no es cierto?, cada mañana que eh, se llama, ¿no es cierto?, Primero Dios, y allí hace una reflexión, una meditación bien breve al punto de un relato de la palabra de Dios. No sabía de su historia y la verdad es que hay muchas sorpresas que se esconden detrás de cada uno de de los que siguen al Señor, de los que seguimos al Señor de distintas formas o de distintas maneras. Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos nuestras historias también y tantos otros en el mundo, ¿no es cierto?, que que tienen historias donde de una o de otra manera el Señor se ha manifestado, el Señor ha obrado y permite, ¿no es cierto?, que podamos tener algunas experiencias o vivencias que marcan, ¿no es cierto?, un antes y un después en nuestra vida y que nos permiten también tener una mayor conexión y cercanía con nuestro Señor, con nuestro Dios. Así es que nuestro Dios pueda estar con cada uno de sus hijos que hoy día, ¿no es cierto?, están viviendo distintas experiencias que, que son, sin lugar a dudas, de un carácter especial. Hoy día quería compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con mayordomía. La verdad es que una vez al mes debiésemos tener un mensaje que esté orientado a la mayordomía. Y hoy día hacia allá queremos apuntar y queremos conducir, específicamente para hablar de un tema eh, que quizás cuando se habla de mayordomía es precisamente de lo que pensamos y que tiene relación con el diezmo. Y sin embargo, durante las temáticas de los otros meses hay otros aspectos de la mayordomía que involucra nuestra vida que se van a tocar y vamos a compartir, ¿no es cierto?, sábado a sábado, una vez al mes, en algún tema de mayordomía. Sin embargo, no podría, antes de poder entrar a compartir este mensaje, abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 24, para poder contextualizarnos también en los acontecimientos que hemos estado viviendo durante esta semana, que han sido, ¿no es cierto?, impresionantes, que han llamado la atención de todo el mundo en realidad, y que de una u otra manera nos tienen en un grado de expectación, no, eh, no sabiendo con claridad qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a pasar. Eh, Se han visto algunos efectos que ya han comenzado a ocurrir. Lamentablemente, a través de esta guerra que se ha estado desarrollando allí entre Rusia y Ucrania,
y ya lamentablemente han habido bajas de personas, muertes de personas, separaciones de familia. Hay uno de los tantos videos que ya se empiezan a ver, ¿no es cierto?, de la separación de una familia, un padre, ¿no es cierto?, que deja allí a su esposa, a su hija, para que se puedan trasladar a un lugar más seguro y él quedarse allí para disponerse a hacer enfrentamiento, ¿no es cierto?, frente a la invasión que están teniendo. Y sin lugar a dudas, son experiencias, vivencias que están estremeciendo el planeta, que están estremeciendo el mundo, y que, como conversaba hace un par de días, eh, podríamos decir que esta última década o estas últimas década y media, quizás desde el tsunami de Indonesia en adelante, probablemente ya lo único que faltaba que se pudiese ver como un acontecimiento catastrófico en nuestro planeta era una guerra como la que estamos comenzando a presenciar hace pocos días, hace un par de días. Eh, Terremotos, tsunamis, ese famoso volcán que hizo erupción también como un hecho inédito en este último tiempo. ¿Qué decir de la pandemia que también impresionó al mundo por completo y que todavía, ¿no es cierto?, está presente? Y ahora un acontecimiento que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, se posiciona como un elemento que está golpeando de manera impresionante la vida del planeta. Sin embargo, allí en Mateo, el capítulo 24, que es un texto muy conocido, una carta que nos habla de los tiempos finales de nuestra humanidad. Los discípulos se acercan ahí a Jesús en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo y le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí Jesús hace una descripción breve, simple, de los acontecimientos que iban a ocurrir previos a la destrucción de Jerusalén, que como nosotros sabemos y la historia, ¿no es cierto?, nos muestra, ocurrieron el año 70 después de Cristo, un par de décadas después que Jesús estuviese conversando con los discípulos, estas palabras que leemos aquí en el capítulo 24, versículos 3 en adelante. Pero también Jesús, junto con anticipar los acontecimientos que iban a ocurrir antes de la destrucción de Jerusalén, también estos acontecimientos son asociados y también Jesús preanunció y prereveló las señales y acontecimientos que ocurrirían no tan solo antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, sino que señales y acontecimientos que ocurrirían antes de su segunda venida a esta tierra. Y allí dice en el verso 4, al responder Jesús, lo primero que Jesús allí les dice a ellos y nos dice también hoy a nosotros: mirad que nadie os engañe. Primera señal de alarma, de alerta que nosotros debemos tener, queridos amigos, queridos hermanos, que nadie nos engañe. ¿Cómo podemos estar seguros que nadie nos pueda engañar en este mundo de hoy día, donde el engaño forma parte de nuestra cotidianidad y donde debemos cuidarnos, ¿no es cierto?, de ello? Siempre estaremos, ¿no es cierto?, seguros mientras podamos estar aferrados y tomados de lo que Jesús nos dejó revelado a través de su palabra, como un ancla que nos permite estar seguros y apercibidos de no ser engañados. Y luego de esto Jesús les dice:
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por eso es que debemos estar atentos para que nadie nos engañe. Y luego, inmediatamente de esto, que tiene que ver con el engaño y de personas que se harán pasar por Cristo, por el Mesías, en nuestros tiempos, como ocurrieron también en los tiempos de Jerusalén, en los tiempos de Jesús. Y luego de esto, el verso 6, inmediatamente comienza a decir, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad qué es lo que debemos hacer. Mirad, dice allí Jesús, que no debemos turbarnos. No os turbéis. Es difícil y es complejo, sobre todo para las personas que están viviendo la lamentable experiencia de la guerra hoy día en aquellos lugares. Y es por eso que la Iglesia hace un llamado a que podamos orar y pedir a Dios que pueda, de alguna manera, eh, ayudar a enfrentar este proceso que el mundo está comenzando a ver, y principalmente las personas que están siendo afectadas por él. Pero Jesús nos dice que en medio de estas guerras y rumores de guerra, que a pesar de ello no nos turbemos. Y como él decía al principio, que no seamos tampoco engañados con estos distractivos, podríamos decir, que se nos presentan hoy día frente a nuestros ojos y que tienen al mundo, ¿no es cierto?, expectante. No os turbéis, porque dice es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿no es cierto?, no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto, dice, ¿no es cierto?, allí el Señor, es principio de dolores. Hermanos, todas estas cosas tienen que ocurrir, todas estas cosas tienen que pasar y, y forman parte de acontecimientos o señales que Jesús indicó que deberemos lamentablemente vivir y que nuestro planeta, nuestro mundo, lamentablemente, ¿no es cierto?, deberá enfrentar. Y frente a ello el Señor nos invita a que no seamos engañados, a que no nos turbemos, a que no desmayemos en nuestra fe, en nuestra esperanza, y de una u otra manera también que todas estas señales y estos acontecimientos que forman parte de nuestro tiempo, de nuestro mundo, de nuestra vida, nos ayuden a poder seguir creyendo con mayor razón y con mayor fuerza que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está más pronta quizás de lo que podemos o lo que podíamos pensar o imaginar. Estos escenarios que vivimos hoy día, que enfrentamos hoy día, que nos sacuden, que nos remecen, que nos, de una u otra forma, como que nos zarandean, nos golpean y golpean, ¿no es cierto?, nuestro mundo, tienen que permitir que nuestro caminar y nuestro andar pueda volcarse y pueda acercarse más al Señor. Y de esta forma poder, ¿no es cierto?, estar preparados, como también dice el libro de Mateo 24, preparados para cuando, ¿no es cierto?, finalmente nuestro Señor regrese y podamos formar parte de aquel grupo, ¿no es cierto?, que irá con el Señor a disfrutar la eternidad. Por lo pronto, hermanos, estemos apercibidos, estemos atentos, no nos turbemos, que no salgamos, ¿no es cierto?, del camino que el Señor nos ha mostrado, nos ha indicado, y que de una u otra manera estos acontecimientos nos permitan estar más cerca del Señor, buscarle más, y como dice también otro pasaje allí, cuando veáis que estas cosas, ¿no es cierto?, comiencen a suceder,
y que ya, como comenté, hace mucho tiempo que vienen sucediendo escenarios desconocidos para la humanidad, como los que estamos viviendo hoy día, sobre todo en este último tiempo. Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención, ¿no es cierto?, está más cerca. Jesús está más cerca de venir que antes, mis queridos hermanos, y esto debiese, y amigos, y esto debiese animarnos también y cobrar ánimo, porque el Señor está, ¿no es cierto?, más pronto a venir de lo que pensábamos. Hermanos, volviendo al mensaje que está preparado para hoy y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestra fidelidad a nuestro Dios, y entendiendo que es un tema conocido por todos, pero que lamentablemente es por distintas razones y motivos muchas veces poco practicado o poco vivenciado por muchos. Solo a modo de repaso general, allí en el libro de Génesis, en el capítulo 14, vamos a leer solamente algunos pasajes para recordar y refrescar nuestra memoria de cómo la Biblia nos habla y nos muestra de esta práctica que debiese formar parte también de nuestra vida, pero que lamentablemente por distintas razones muchas veces no se vive, no se practica, pero Dios quiere ayudarnos a través, ¿no es cierto?, de la práctica del diezmo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Allí en Génesis, el capítulo 14, el verso 18 en adelante, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham había acabado de tener allí una pequeña batalla para liberar a su sobrino Lot, había sido vencedor, y aquí, ¿no es cierto?, Melquisedec está bendiciendo a Abraham y menciona, ¿no es cierto?, allí que Dios le entregó a sus enemigos en sus manos, y luego termina diciendo el verso 20, y le dio a Abraham, dice allí, los diezmos de todo. Es la primera oportunidad donde se hace mención de esta décima parte que Dios nos permite poder entregársela o devolvérsela al Señor. Y luego dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham había capturado en esta guerra, en esta batalla, ¿no es cierto?, que tuvo con el rey de Sodoma, había tomado botín de lo que había allí en Sodoma y también a las personas. Y el verso 22 dice: y le responde Abraham al rey de Sodoma: he jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham reconocía que todo lo que él tenía, todo lo que él era, provenía del Dios Altísimo. Y una de las demostraciones, ¿no es cierto?, que él hace allí como un acto de fe, fue, ¿no es cierto?, devolver y entregar los diezmos al sacerdote, ¿no es cierto?, Melquisedec. Por lo tanto, esta es una experiencia, una práctica que la encontramos registrada en la Biblia desde los inicios, y desde, ¿no es cierto?, Abraham en adelante, como el padre, ¿no es cierto?, de Israel. Luego el nieto de Abraham, en el capítulo 28 del libro de Génesis, versículos 20 al 22,
Jacob, en esta visión, cuando tiene, en esta huida que hace desde su casa, en este sueño donde ve estos ángeles que suben y bajan, ¿no es cierto?, por una escala, allí en Betel, dice el verso 20 que Jacob hace un voto y dice: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, ¿qué es lo que iba a hacer Jacob? Dice: y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Por lo tanto, vemos aquí esta indicación que Dios dejó en su palabra como una señal también de pertenencia de nosotros para, ¿no es cierto?, con el Señor. Como decíamos al principio, y como decía también Abraham cuando conversó con el rey de Sodoma, y lo hemos conversado en otra oportunidad, ¿no es cierto?, anteriormente, nada de lo que somos y lo que tenemos nos pertenece. Ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera nuestros cuerpos nos pertenecen. Todo, ¿no es cierto?, es del Señor, así como cantábamos en el primer himno al iniciar este culto: el mundo es de mi Dios. Por lo tanto, nosotros somos administradores de lo mucho, de lo poco, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha prestado y el Señor nos ha facilitado por un tiempo. Y bajo esa mirada, bajo ese contexto, el Señor nos ayuda a comprender que nosotros debemos aprender a depender del Señor. Y nosotros debemos aprender también a ser humildes, sencillos, simples en nuestra manera, ¿no es cierto?, de plantearnos frente a los demás y frente a lo que somos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nada de lo que somos y de lo que tenemos es nuestro, es todo del Señor, todo le pertenece a Él. Y en esta experiencia que el Señor quiere que nosotros podamos experimentar y vivir, aparece el diezmo también como una señal en la cual yo reconozco que necesito del Señor, que al entregar y devolver esto, ¿no es cierto?, a nuestro Dios, permito también y abro la puerta para reconocer con hechos concretos de parte nuestra, de parte mía, que necesito y que quiero que el Señor forme parte completa de mi vida. El Señor quiere habitar en medio nuestro, pero no en algunas cosas o en algunas partes de mi vida, sino que el Señor quiere formar parte completa de nuestra vida y también dentro de lo que tenemos, también dentro de nuestras finanzas, también dentro de nuestros dineros, que quizás muchos podremos pensar o decir que nos pertenecen a nosotros y que nosotros somos los que debemos administrarlos o manejarlos a nuestra manera. Sin embargo, lo que hacemos allí es cerrar la puerta para que Dios también forme parte en la administración de nuestra vida, allí a través de nuestros recursos o a través de nuestros dineros. Por lo tanto, esta práctica, ¿no es cierto?, del diezmo es una enseñanza, una lección que Dios quiere que nosotros también podamos comprender, entender, para que Él forme parte completa y total también del gobierno de nuestra vida. Como muchas veces hemos escuchado y como fue muy conocido hace algunos años atrás en algunas iglesias evangélicas de nuestro país, como hubieron personas que se enriquecieron
aparecieron posesiones materiales, viviendas, propiedades, vehículos, que lamentablemente fueron adquiridos a través de la fidelidad de los hermanos, de las ofrendas, de los diezmos, que ellos, ¿no es cierto?, hacían llegar a estas denominaciones o iglesias que, como ya mencioné, se dieron a conocer principalmente de allí, de Santiago, que ocurrieron y que pasaron. Lamentablemente, estas noticias generan tanto daño, debilitan la fe de tantos seguidores, porque por la lamentable mala manipulación de estos recursos o de estos dineros que son sagrados y que le pertenecen a Dios y que tienen que ser usados para los fines que Dios ha dejado, esto crea en la comunidad, en la sociedad y también dentro de las iglesias un mal precedente que para aquellos que no tienen claro ni comprenden, ¿no es cierto?, lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, los desvía y los saca, ¿no es cierto?, del camino y finalmente de los planes que Dios tiene y quiere para nosotros. Y como digo, eso es lamentable cuando escuchamos esas noticias que se dan en algunas denominaciones del mundo evangélico, y esto debilita la fe de muchos de aquellos que siguen a Jesús, que siguen al Señor. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios porque, si bien es cierto, tenemos la posibilidad de acceder a información de nuestra iglesia local, como también de la iglesia de nuestro campo, podemos comprender o entender que en su mayoría, ¿no es cierto?, en su totalidad, hay un uso debido de estos recursos que son sagrados y que son santos y que el Señor, ¿no es cierto?, los ha apartado para un fin específico y que no nos pertenece a nosotros el poder inmiscuirnos ni hacer un uso indebido, simple y sencillamente porque Dios ha destinado otro fin para ellos. El relato que quiero compartir ahora para finalizar está allí en el libro de Josué y que en parte, ¿no es cierto?, era leído por nuestro hermano Matías al principio. El libro de Josué, en el capítulo 7, y quizás en el capítulo 6, allí aparece un título, dice la toma de Jericó. El pueblo de Israel estaba terminando de cruzar el Jordán, después de haber pasado los 40 años ahí en el desierto. Entra una nueva generación liderada por Josué y Caleb, y aunque era Josué el que estaba liderando, ¿no es cierto?, y el que reemplazó a Moisés en el liderazgo allí del pueblo de Israel, el Señor les recuerda a través del cruce del río Jordán lo que había ocurrido hacía 40 años atrás cuando el pueblo cruza, ¿no es cierto?, por el mar, y ahora el Señor detiene el río para que el pueblo pueda empezar a tomar posesión de la tierra prometida. Y en este relato que conocemos, el pueblo toma Jericó, una ciudad amurallada, y que el Señor indicó un procedimiento, una pauta para que ellos pudiesen tomar posesión de esta ciudad. Y finalmente, después de que el pueblo obedece y hace lo que el Señor indicó, toman posesión, las murallas caen y solamente una familia de Jericó es salvada. ¿Recuerdan ustedes cuál es la familia que es salvada, ¿no es cierto?, allí en el hogar de Rahab? Estaba, ¿no es cierto?, ella junto a su familia, y ellos fueron los únicos que salvaron de aquella ciudad. Y allí en el capítulo, ¿no es cierto?, 6, quiero que leamos el versículo 18 y 19. Hay una indicación que el Señor da para que tomen posesión de
de Jericó, y dice, pero vosotros guardaos del anatema. Hay una indicación específica que el Señor da al pueblo, que se cuidaran de algunas cosas. En este caso, ¿no es cierto?, que tenían que ver con el anatema, que eran, ¿no es cierto?, cosas que eran malditas. No debían, ¿no es cierto?, contaminarse con estas cosas. Le dice, ¿no es cierto?, el Señor allí al pueblo, dice, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. O sea, el Señor le indica al pueblo que no podían tomar cosas indebidas o cosas malditas que habían dentro del pueblo de Jericó, porque de lo contrario iban a traer oprobio, iban a traer desgracia a su propio pueblo. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿no es cierto?, no hagan esto o no hagan aquello. ¿Por qué? Porque eso a la larga les va a acarrear, ¿no es cierto?, algún mal dentro de su propia vida. Entonces, y luego el verso 19 dice, pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Los elementos que acabamos de leer, como la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro, estos elementos iban a ser consagrados a Jehová. O sea, tenían que rescatarlos, pero iban a dedicarse, ¿no es cierto?, allí a Jehová. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el capítulo 7, nosotros encontramos a este hombre llamado Acán, que cuando toman posesión, ¿no es cierto?, de Jericó, lamentablemente, este hombre hace un uso indebido y toma algo que no le correspondía. En el capítulo 7, en el versículo, en los primeros versículos, nosotros leemos que como el pueblo de Israel había acabado de derrotar a Jericó, una ciudad fortificada, grande, poderosa, se envalentonaron y ahora salen a conquistar otra ciudad que se llamaba Ai, con H, H-A-I, era el nombre de esta ciudad. Lamentablemente no consultaron a Jehová antes de ir a conquistar esta ciudad. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que fueron derrotados. Lamentablemente fueron derrotados. Y Josué dice en el versículo 6 del capítulo 7 que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué decía, ¡ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué no entendía por qué no habían conquistado esta ciudad, si acababan de vencer a una tremenda ciudad llamada Jericó y habían caído los muros de esta ciudad. ¿Y por qué ahora no habían conquistado esta nueva ciudad? Y el Señor le responde a Josué en el versículo 10 y le dice, Jehová responde a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé, que leíamos en los versículos anteriores del capítulo 6. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún no lo han guardado entre sus enseres. O sea, el Señor le dice a Josué que ellos han fracasado en esta conquista porque han desobedecido los consejos que Dios había dejado. Han tomado algo que no les correspondía como pueblo. Y qué triste y qué lamentable, queridos amigos, queridos hermanos, porque por la culpa de uno está pagando todo el pueblo.
como lo vamos a ver a continuación. Verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Qué tremenda lección Dios quería entregar aquí a Josué, al pueblo de Israel y también hoy a nosotros. Porque quizás dentro de nuestras vidas hemos tomado cosas que no nos pertenecen, que son de Dios, que le pertenecen al Señor, y esto cierra una puerta que nosotros mismos bloqueamos para que Dios pueda entrar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, y de esa forma podamos nosotros tener conquistas y tener victorias. Y esto es lo que está queriendo enseñar y mostrar aquí el Señor con Josué y con su pueblo. Y ahora en el versículo 13, el Señor le da la siguiente indicación a Josué. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas, y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. De esta forma el Señor iba a revelar. Queridos hermanos, nosotros sabemos que Acán, como leímos al principio, fue el que tomó algo que no le correspondía. Como vamos a leer, y se leyó, ¿no es cierto?, también al principio, tomó allí un manto babilónico que lo encontró bonito, pero aparte tomó utensilios, plata, oro y elementos que no eran para él. Esos elementos le pertenecían a Jehová. Dios había pedido que esas cosas tenían que dedicarse a Jehová. Se iban a reunir seguramente posteriormente para implementar lo que iba a ser el templo de Dios en la tierra. Por lo tanto, eran cosas que Dios, antes de la conquista de Jericó, las había ya determinado como sagradas. Pero Acán las tomó para sí. Cuando él tomó esas cosas para sí, Acán sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, en ese momento, cuando él toma posesión de cosas que no eran de él, sino que eran de Dios, ya él sabía que estaba actuando mal. Y luego, cuando van a tomar posesión de esta ciudad que se llamaba Ai, y no la logran tomar posesión, y todo lo contrario, son derrotados, son muertos muchos israelitas y se tienen que devolver, en ese momento, Acán también sabía que la derrota que habían tenido la había causado él, sus pecados y su desobediencia a Dios habían impedido que ellos conquistaran esa ciudad. Por lo tanto, allí también tuvo otra oportunidad para poder reflexionar, para poder arrepentirse, para poder volver atrás su camino. Pero tampoco lo hizo. Luego, Josué da la indicación al pueblo que mañana el Señor, ¿no es cierto?, iba a revelar quién había sido el que había desobedecido a Dios, y Acán nuevamente queda en silencio, queda callado y no reacciona, no actúa. O sea, ya tenemos varios episodios en los cuales Acán podría haber revelado y haber reconocido ante Dios su pecado, pero no lo hizo. Y al día siguiente, como seguimos leyendo luego en el relato, también Acán pudo haberse allí presentado, pero tampoco lo hizo, lamentablemente. Entonces, se cumple al día siguiente, ¿no es cierto?, lo que Dios había indicado
Y dice el verso 18, hizo acercar, el verso 16, dice, Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por tribus y fue designada la tribu de Judá. Dios designó la tribu de Judá. Y luego hizo acercar a la tribu de Judá y fue asignada la familia de los de Sera. Luego hizo que se acercara a las familias de los de Sera y fue designado Zabdi. Hizo acercar su casa, hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Camri, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y en el verso 19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán responde a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, he hecho así y así. Él relata lo que hizo. Y verso 21, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de 50 siclos de peso. ¿Qué fue lo que hizo? Dice Acán, termina diciendo el texto, dice, lo codicié y lo tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Mis queridos hermanos, cerramos este relato y vamos terminando este relato con lo siguiente. Lamentablemente, muchas veces nosotros no revelamos nuestra falta ni nuestro pecado hasta que no se nos descubre, como fue en el caso de Acán. Acán tuvo muchas oportunidades desde el momento que tomó estas cosas que no le pertenecían a él. Eran cosas que Dios ya las había apartado como sagradas, tal como hemos hablado del diezmo, que son cosas que no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios, son sagradas. Sin embargo, este hombre guardó silencio por si zafaba, por si escapaba, por si no lo descubrían y por si el dedo de Dios finalmente llegaba a otra tribu o a otra familia. Y él guardó silencio, hasta que finalmente todo se cerró y finalmente él queda en descubierto. Y frente a ese quedar en descubierto ya no queda otra opción más que confesar, porque ya está todo revelado. Ya no hay nada que esconder como lo estaba haciendo hasta ese momento. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, en aquel momento ya él lo único que hace es revelar lo que ya había sido completamente revelado y ya no hubo tiempo para remediar su mal y lamentablemente, ¿no es cierto?, esta historia termina con el desenlace terrible, ¿no es cierto?, de su vida. Sin embargo, se dieron oportunidades, se dieron opciones, tal como Dios nos las da hoy día y también, ¿no es cierto?, tal como este mundo de hoy día también tiene y tenemos la oportunidad vez tras vez de reconocer, de enmendar y de buscar, ¿no es cierto?, la dirección que Dios quiere darnos en nuestra vida. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, hay cosas que, bueno, como dijimos al principio, todo le pertenece a Dios. Sin embargo, Dios nos concede algunas para que sí las manejemos y las administremos nosotros y las llevemos nosotros. Pero hay otras que el Señor las ha apartado y las ha, ¿no es cierto?, considerado como sagradas. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, está el diezmo, que son, que le pertenece, ¿no es cierto?, le pertenece a Dios. Y Dios quiere sacar el egoísmo de nuestro corazón, quiere liberarnos del orgullo, quiere sacarnos de la codicia en la cual entró, ¿no es cierto?, este hombre llamado Acán, cuando vio estas cosas y se las quiso dejar para sí. Y es una de las razones por las cuales el Señor ha dejado también el diezmo,
para que aprendamos a desprendernos de, de aquello que para nosotros puede ser muy valioso, pero que el Señor quiere enseñarnos que a través de aquellas cosas el Señor nos permite abrir nuestra puerta de nuestro corazón para poder tomar posesión completa de nuestra vida, completa y absoluta de nuestra vida. Que Dios nos ayude, ya que solamente con su ayuda podemos ser fieles al Señor, que podamos comprender cómo Dios quiere bendecirnos en nuestra vida de manera completa y de manera integral, y que de esta forma, aprendiendo de los relatos y las historias, ¿no es cierto?, del pasado, también nosotros podamos comprender que Dios quiere estar con nosotros, que Dios quiere que ganemos victorias, que venzamos, y la única forma que podamos vencer es permitiendo que Dios esté completamente habitando en nuestra vida. Dios nos ayude en aquello y que a través, ¿no es cierto?, de su dirección y su ayuda podamos, ¿no es cierto?, tener victorias y vencer, ¿no es cierto?, en las distintas circunstancias que nuestra vida tiene que enfrentar en esta vida, mientras esperamos, ¿no es cierto?, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muy feliz sábado y que Dios nos bendiga. Para culminar, los invito a entonar las estrofas del himno 269. Prefiero a